Buenos días a todos. Gracias por venir. Bienvenidos a un encuentro más de nuestro café teológico. Agradecemos de nuevo a Salvo por recibirnos, a Fabi que está por ahí también. Y como ustedes saben, las reglas para aquellos que han venido antes son bien claras. Se puede intervenir, pero siempre con respeto, jamás burlándose de la opinión de otro, tampoco siendo irónico. Y nuestra idea no es dar respuesta a todos, sino las que podamos, y siempre a la luz de lo que Dios dice en su palabra, que eso para nosotros los cristianos es lo fundamental. Así que quiero invitarlos a orar. Si tú no estás acostumbrado a eso, simplemente conversar con Dios para pedir su guía durante este tiempo. Señor, queremos darte las gracias por poder estar aquí reunidos. Te agradecemos por todos los que han llegado. Gracias también por Salo y Fabi que facilitan su local para recibirnos. Queremos pedirte, Señor, que todo lo que digamos hoy sea de edificación para la vida de todos los que estamos aquí. Y permítenos también tener una comprensión más clara de quién eres tú, de qué es lo que tú has hecho en Jesucristo, para que así nosotros podamos tener bastante claro en nuestras mentes de qué se trata el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el desafío para hoy, como decía el afiche, ¿verdad?, es discutir sobre si hay tiempo para todo. Y yo imagino que la mayoría de ustedes alguna vez se ha sentido acosado por ese concepto del tiempo, ¿verdad? Chuta, tengo que hacer esto, esta hora, el día pasa corriendo, no he terminado esto, tengo un plazo X que no he cumplido, en fin. Ciertamente todos nos sentimos impactados por la velocidad del tiempo. Y lo más divertido es que a la medida que seguimos avanzando en años, parece que los días son más cortos. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, que las vacaciones de verano parecían eternas. Y uno pensaba, oye, esta cuestión no termina nunca. Pero a la medida que empezamos a crecer y nos dan las vacaciones que corresponden a nuestros trabajos, cuando llega el último día uno dice, parece que no salí de vacaciones. A raíz de el correr del tiempo. Y también otra cosa que sucede con el tiempo es que nosotros sabemos por experiencia que no tenemos dominio sobre él. El tiempo pasa, no tienes cómo detenerlo. Por más que existan películas, series que alguien con ciertos conjuros mágicos pueda detener el tiempo, ciertos poderes, ¿verdad?, él detiene el tiempo, nosotros sabemos que en la vida real eso no pasa. El tiempo transcurre, no hay cómo detenerlo. Entonces está la velocidad del tiempo, está esta falta de dominio que nosotros tenemos sobre el tiempo, y muchas veces nos sentimos esclavos del tiempo. Y vivimos agobiados, y hay muchas personas que viven angustiadas por el tiempo. Uy, mira la hora que es y no he hecho lo que tengo que hacer. Mira cuán rápido pasó la mañana. Uy, tengo que entregar esto hoy. Y pasó la semana súper rápido. En fin, estamos así. Hay un texto bíblico que está en Eclesiastés, que ha sido el libro de la Biblia que nos ha servido como brújula en estas últimas sesiones de nuestro café, que trata sobre esto de una manera bien particular. Y es Eclesiastés capítulo 3, a partir del versículo 1, que dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar.
tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjense que el famoso predicador, que es el autor de este libro, él ya ha discurrido acerca de la futilidad, la banalidad de la vida humana. Y su refrán, que se reitera más de una vez, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el fondo él quiere expresar que todo parece escaparse, todo parece esfumarse, todo en la vida parece vapor. Es como la neblina que se asoma en el amanecer y en la medida que el sol sale desaparece. Y ella nos ha hablado en los primeros 2 capítulos de este libro acerca de eso, de la banalidad, de la futilidad de la existencia humana. Entonces algunas personas, cuando comienzan a leer este libro, se encuentran de choque con la sensación de que el escritor es un pesimista, que el escritor dice: la vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? Si mira, no sirve de nada esto, no sirve de nada esto otro. Y tal vez tú muchas veces te has sentido así. Muchas veces te has preguntado: ¿vale la pena trabajar? ¿Vale la pena casarse? ¿Vale la pena tener una familia? ¿Vale la pena construir algo? ¿Vale la pena tener un emprendimiento? En fin, frente a la realidad que muchas veces es cruda y es dura, surge en nuestro corazón lo mismo que surgió en este hombre. Parece que la vida es vana, parece que la vida no tiene sentido. Hay muchas personas que luchan contra esa sensación, que todo lo que hacen carece de sentido. Toda su vida parece no ir a ninguna parte. Los más fatalistas dicen: bueno, existimos, después dejamos de existir. Pero aún ellos, en lo más profundo de su corazón, tienen esa pregunta: ¿y eso es todo? ¿O hay algo más? ¿Eso es todo o hay algo más? Todos nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿eso es todo o hay algo más? Entonces él ha discurrido sobre eso. Pero fíjense que en este capítulo, y en este trecho del capítulo que leí yo, él no habla de la tiranía del tiempo. Estas expresiones que él utiliza no son para decir que todos nosotros somos esclavos de este tirano que se llama tiempo. Ni él tampoco quiere decir en estos primeros versículos que la vida es corta, entonces tenemos que vivirla al máximo, tenemos que aprovecharla. No dice nada de eso. Tampoco dice que el tiempo corre, el tiempo es veloz y nosotros no podemos hacer nada para detenerlo. Tampoco dice eso en esta poesía que él nos presenta. Lo que él hace en estos versículos que van del 2 al 8, que fue los versículos que yo les leí, es presentar un poema que en el fondo describe el orden que Dios ha establecido para cada cosa en la existencia humana. Entonces fíjese, no está hablando de la esclavitud o de la monotoneidad de la vida, sino que está diciendo: Dios ha establecido cierto orden y ese orden se va a cumplir. Independientemente de que tú lo aceptes o no lo aceptes, ese orden se va a cumplir. Fíjense la expresión que él utiliza en el primer versículo. Él dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él ya ha utilizado una expresión antes y que la va a seguir utilizando, que dice debajo del sol. Pero aquí él cambia un poco la expresión y no dice debajo del sol, sino que dice debajo del cielo. ¿Por qué? Porque esa expresión debajo del sol apunta a cuando tú te fijas en la realidad aquí y ahora. Cuando tú miras la existencia humana de una manera únicamente horizontal. Ahí estás debajo del sol. Estás aquí con tus pies puestos en la tierra.
Pero cuando él cambia y dice debajo del cielo, él está poniendo otra referencia. Y esa referencia es Dios. Entonces él está diciendo aquí que todo lo que está debajo de Dios tiene su tiempo y tiene su hora. Y fíjense que él dice esto, e inmediatamente puede surgir en nuestra mente una pregunta que está en la cabeza de muchas personas. Entonces Dios es arbitrario. Él hace lo que Él quiere y nosotros no tenemos pito que tocar. Porque muchas personas tienen ese concepto de Dios. Dios está allá arriba, Él hace lo que quiere y nosotros sonamos. Lo que nos toca, nos toca. Pero no es eso lo que Él quiere decir. Fíjense que versículos antes, Él dice lo siguiente: no hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Yo he visto que esto también proviene de la mano de Dios. O sea, le está diciendo que el deleite que el hombre encuentra en su accionar, en su día a día, en su trabajo, viene de Dios. O sea, Dios es la fuente de todo placer. Dios es la fuente de todo deleite. Y más adelante en este capítulo, dice en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Se está diciendo que Dios hizo todo hermoso y que Él ha puesto en lo que nosotros somos, es decir, en la estructura humana, una sed por trascendencia. Que esa sed es inagotable. Pero dice que Dios lo hizo todo hermoso. Entonces, bajo esas dos luces que nos presenta el mismo libro, no podríamos concluir que Dios es arbitrario, que Él es caprichoso, que Él hace lo que quiere, como nosotros sabemos que las culturas paganas entendían sus divinidades. Las divinidades paganas eran todas caprichosas, hacían lo que querían. ¿Y qué tenían que hacer los seres humanos? ¿Algún tipo de sacrificio para aplacar el capricho de los dioses? Es cosa de mirar el panteón griego, los dioses romanos, que son los mismos que los griegos, solo cambian los nombres. Eran iguales que los hombres en ser perversos, en ser pervertidos, pero eran inmortales y todopoderosos. Pero eso es reducir a Dios. La Escritura nunca presenta a Dios como un ser humano o un super ser humano. Es completamente diferente. Entonces, está esa pregunta: ¿Dios es arbitrario o no? Y fíjense que este predicador ha llegado a la conclusión que no se trata de fatalismo, o sea, lo que te toca, el destino es así y no hay nada que hacer, sino que todo está bajo el control absoluto de Dios, que es lo que se conoce también como la soberanía de Dios, su dominio absoluto sobre toda la creación, sobre todo lo creado. No hay partícula de esta creación que escape al control absoluto de Dios. Y esa es la conclusión a la que Él ha llegado. Y presenta ciertas ideas para reforzar ese punto. La primera, obviamente, es que Dios es el Dios del tiempo, en el sentido de que Él es el Señor absoluto del tiempo. Él comienza diciendo, como ya les hice notar, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, le está diciendo, Dios es el que gobierna todo el tiempo. Fíjese que la Escritura es muy clara en afirmar que Dios es el creador del tiempo.
Porque el tiempo está estrechamente relacionado con la creación. Lejos de la creación no hay tiempo. Es tanto que la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había antes del principio? Nosotros decimos muchas veces, bueno, la eternidad pasada. Pero esa es una forma teológica de querer entender algo que no se puede entender. Porque ¿cómo entendemos el concepto de tiempo? ¿Cómo entendemos el concepto de eternidad si no tenemos el concepto de tiempo? ¿Cuál es la idea de eternidad? Algo que no tiene ni principio ni final. O alguien dice, no, algo que está siempre en un eterno presente, pero ahí ya estás poniendo categorías temporales, presente. Entonces, comienza diciendo que Dios es soberano sobre el tiempo y sobre todo lo que sucede. Y es por eso que después del verso 2 al verso 8, Él presenta una serie de paralelos opuestos. Fíjense, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Son paralelos opuestos que va estructurando en este poema. Esto es lo que se conoce como, no sé si alguien ha escuchado esta figura, merismo. En derecho existe eso muy claramente. ¿Que algo saben de derecho? Saben también de gramática, merismo. La idea es que tú tomas ciertos conceptos y los utilizas en una frase para describir el total de una realidad. Entonces, por ejemplo, cuando él dice hay tiempo para nacer y tiempo para morir, está diciendo la existencia toda. Tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, nuevamente refiriéndose a un todo. Esa es la idea. Entonces aquí no está poniendo contrastes simplemente por contrastar algo. Él está tomando el total de una realidad. Entonces fíjense que si miramos con atención todos estos paralelos opuestos que él presenta aquí, en el fondo está de una manera poética describiendo el todo de la existencia humana. Y parte con lo esencial, nacemos y morimos. Ahí está el todo de nuestra existencia. Entonces, también es interesante que estos pares son en total 14. Porque para los judíos el número 7 era el número de la perfección, el número de lo completo. Y 7 por 2, 14. Es tan brillante, ¿verdad? Para llegar a esa conclusión. Pero está hablando que el todo, de manera absoluta, está aquí resumido. Entonces, es como que él presenta de esta manera poética todo lo que es nuestra existencia. Todo lo que es nuestra existencia. Y dice que todo esto está bajo el control absoluto de Dios. Eso nos cuesta, ¿verdad? Especialmente en un mundo donde cada uno piensa que es el arquitecto de su propia existencia, el amo y soberano de su propia vida. En paz, nosotros siempre decimos, es mi vida, yo hago lo que quiero. No me digas tú lo que yo tengo que hacer, porque esto es mío. Todos nosotros, de una forma u otra, nos creemos dueños absolutos de nuestra existencia. Pero aquí el predicador está diciendo, no, tú no eres el dueño. Todo está bajo el control absoluto de Dios. No estás tú en el control. Dios entonces es presentado aquí como una especie de rey del tiempo, soberano del tiempo. Total soberano del tiempo. Nada sucede fuera de su control, pero también fíjense que es un Dios de precisión. Él dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Está refiriéndose a una precisión, algo que está tejido de una manera tan precisa, tan concreta.
que nada escapa de su control. Completamente está allí. Ahora, utiliza aquí la expresión tiempo muchas veces, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo acá, tiempo acá, tiempo acá. En el hebreo, que es el idioma original en que se escribió este texto, existen palabras que pueden traducirse como tiempo o tienen diferentes connotaciones. Y es por eso que cuando se hizo una traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la versión de los 70 o la famosa Septuaginta, no sé si alguna vez han escuchado eso, ¿sí? Los traductores utilizaron dos palabras griegas diferentes para traducir aquí la expresión tiempo. Una de esas palabras es kairos y la otra palabra es kronos. Ambas palabras, si tú las quieres traducir al español, sería tiempo. ¿Pero cuál es la diferencia? Kairos se refiere a un momento determinado y kronos se refiere al tiempo que está transcurriendo. Es como decir, una es una acción puntual y la otra es una acción lineal. Continúa el tiempo. Entonces fíjese lo que él está diciendo. Cuando él utiliza la expresión kairos, le está diciendo, hay algo determinado, hay algo preciso que va a suceder. Hay un transcurso y después algo preciso también va a suceder. Nuevamente para reafirmar este control absoluto que tiene Dios sobre todo lo que sucede. Entonces Dios hace todas las cosas, como nos muestra aquí el texto, a su debido tiempo, en el sentido de cuando Él ha determinado que suceda, cuando Él ha establecido que suceda. Y eso para muchas personas es casi un insulto. ¿Quién se cree Dios? ¿Qué derecho Él tiene para decirme a mí cuándo comienza mi vida y cuándo termina? Yo puedo decidir cuándo comienza la vida y cuándo termina. ¿En serio? No podemos. No podemos. Nosotros sabemos que nacimos en un determinado momento. Y sabemos eso por qué. Estamos vivos, ¿no? Pero, ¿quién de nosotros sabe cuándo va a morir? Incluso aquellas personas que son tristemente diagnosticadas con algún tipo de enfermedad terminal y los médicos les dicen, usted va a morir de aquí a 2 semanas, de aquí a 2 meses, aún así es incierto. Porque la muerte es un plazo, va a llegar, pero es incierto, es indeterminado, no sabemos en qué momento va a suceder, pero sabemos que va a suceder. Pero Dios está diciendo, yo sé, porque yo lo he establecido, cuándo va a suceder. Entonces, todo lo que Él hace al comienzo es eso. Pero también, como yo les decía, Dios es presentado no solamente como el Dios del tiempo aquí, sino como el Dios del todo. Por eso yo les decía que en este poema se establecen estos pares opuestos y que su objetivo es presentar el todo de la existencia humana. Porque ese es el objetivo del escritor. Es decir, Dios es Dios del todo, no de alguna parte. Nosotros muchas veces pensamos que Dios es un ser unidimensional, que funciona en un lado, en un sentido. Sí, Dios es Dios de la vida, pero la muerte, bueno, la muerte le toca a otra persona, o es parte de la existencia, no sé. Porque no nos gusta pensar que Dios también es Señor y puede quitar la vida cuando Él quiera. Oh sí, Dios es amor, porque Él ama, pero no nos gusta pensar que Dios ejerce su ira también, que es el polo opuesto.
Pensamos entonces que Dios es unidimensional, pero no es así como la Escritura lo presenta. Fíjense que todos los verbos que aparecen aquí, en este pasaje, no se refiere tanto a una acción humana, sino a algo que Dios hace. Y no hay nada más concreto que el nacer. Ninguno de nosotros dijo, voy a nacer. Y nací. Es algo que no estaba en mi control. Entonces son acciones de Dios, no lo decidimos nosotros. Hay cosas que nosotros no decidimos. Creemos que decidimos, pero no decidimos. Es un tema interesante después para discutir, no en esta ocasión, pero ¿dónde quedan mi responsabilidad en todo esto? Porque soy persona, y parte de ser persona es que puedo autodeterminar. ¿Cómo explico esto del Dios soberano y el ser humano responsable por sus acciones? Preguntas interesantes que fluyen de esto. Pero fíjense que Dios se presenta aquí como el que está involucrado en ambos polos de este todo. Nacer, morir. Plantar, arrancar. Matar, sanar. Destruir, construir. Llorar, reír. En fin, etc. Entonces, Dios no es el Dios de esto o lo otro. Él es el Dios del todo. Nos presenta aquí el texto. Y esa es la forma correcta de comprender a Dios. Nuestra tendencia es querer comprender a Dios como el Dios de aquellas cosas que me gustan, pero no de aquellas cosas que no me gustan. Por ejemplo, sí, Dios es el que trae felicidad y alegría a la vida, pero Dios no puede ser el que permita el sufrimiento, porque eso nos hace cortocircuito en la cabeza. Pero aquí está diciendo que Dios es el Señor del todo, no de una parte, no de una dimensión, sino de absolutamente todo. Pero también nos dice que este Dios del tiempo y este Dios del todo es el Dios del orden perfecto. Del orden perfecto. Nosotros vivimos en un mundo en que las personas quieren encontrar sentido en el desorden. Piensen ustedes en los tantos movimientos anarquistas que hay. Parte de su agenda es el desorden. Generar el desorden. El caos. ¿No? Palabra también griega que apunta al desorden, así como cosmos, palabra también griega, apunta a orden. Entonces las personas intentan o quieren o se autoengañan pensando que en el desorden, en el caos, van a encontrar plenitud. Y muchos de nosotros caminamos por ahí a veces. Creemos que el desorden en nuestras vidas va a traer felicidad. Desorden matrimonial, desorden laboral, desorden financiero, en fin, y creemos que eso va a traer algún tipo de alegría. Pero el caos nunca trae alegría. Porque no fuimos creados para eso. No fuimos creados para el caos. Fuimos creados por un Dios del orden. Y eso es claramente expuesto en la Escritura. Ahora yo los quiero llevar a un caso práctico, para ver cómo todo esto se encaja en algo más concreto. Un estudio de caso. El estudio de caso más concreto es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, en Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense, esa expresión del apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo
Nuevamente es kairos, no cronos. O sea, cuando estaba eso determinado, cuando eso debía suceder, sucedió. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y nació de una virgen. Eso dice la Escritura. Después, toda la vida de Jesús, basta dar una lectura honesta de los evangelios, nos demuestran que había un orden para todo. Jesús, ¿cuántas veces dijo, aún no ha llegado mi hora? Muchas personas que no conocen los evangelios y que tristemente sus opiniones de Jesús surgen de lo que han escuchado, han visto en alguna película, etc., creen que Jesús fue preso de la maldad de los hombres y que no pudo hacer nada para escapar. Pero Jesús siempre dijo que había una hora establecida y que su obra era una obra establecida. Tenía un orden preciso que se cumpliría. Él jamás presentó algo de su vida como un azar, o como fruto del azar. No, todo estaba determinado. Y es así como los mismos evangelistas, al registrar los evangelios, lo presentaron. ¿Cuántas veces nosotros leemos en los evangelios expresiones como las siguientes? Esto fue en cumplimiento de tal cosa. Todo obedeciendo a un orden establecido. Y hay algo muy interesante, incluso en el nacimiento de Jesús. Hay una comparación con la creación. Nos dice Génesis 1:1 y 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando Lucas registra la concepción virginal de Jesús, ¿qué nos dice? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, usando la misma expresión de Génesis 1:2. ¿Por qué? Porque en Jesús comienza una nueva creación, una recreación de aquello que se había distorsionado por causa de la caída del hombre. Pero todo fue de acuerdo a un plan establecido, todo fue de acuerdo a un orden bien preciso que Dios había establecido claramente. Entonces, fíjense que la muerte de Jesús, lo dice claramente Pedro en Hechos 2, fue obra de hombres malvados y perversos, pero fue en conformidad al predeterminado consejo de Dios. O sea, fíjense lo que está haciendo ahí Pedro, muy interesante. Él dice, sí, Jesús murió, porque Dios estableció que Él iba a morir en la cruz, pero los que los mataron no fue Dios, fueron los hombres. Hay un ejemplo, de lo que estábamos hablando, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Cómo están los dos unidos, cómo caminan de forma paralela, pero están allí. No le hubiera pasado absolutamente nada a Jesús si Dios hubiera dicho que nada le iba a pasar. Pero el problema hubiera sido para nosotros. Porque ¿cómo se hubiera perfeccionado nuestra redención? ¿Cómo podríamos ser salvos? De ninguna manera. Entonces todo el orden de Dios es perfecto. Entonces fíjense, Dios es presentado en la Biblia como el Dios del tiempo. Él lo creó, Él lo domina, Él lo gobierna, Él lo controla. El tiempo es ordenado. Dios ha establecido un orden en este tiempo para las cosas que suceden. Nada es al azar. Y un ejemplo práctico es la misma Escritura, es la vida de Jesús. Hay momentos en los evangelios que las personas indignadas por la enseñanza de Jesús
quisieron acabar con su vida. Pero no le pasó nada a Jesús. Y ahí el evangelista comenta, porque aún no había llegado su hora. Fíjense qué tremendo es eso. ¿Por qué no le pasó nada en ese momento? ¿Por qué no lo lapidaron en ese momento? Porque no había llegado su hora. Este orden establecido por Dios aún no se había completado. Ahora, trasladémoslo a nuestra vida. Porque las preguntas que surgen es, bueno, ok, si Dios es el Dios del tiempo, si Dios es el Dios del orden, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No, mucho. En primer lugar, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿En qué lo estás usando? Yo estoy usando el tiempo para divertirme, porque creo que la vida se trata de eso, de pasarla bien. No, mira, yo estoy utilizando mi tiempo en trabajar, porque creo que la vida se trata de eso, de producir, porque si produzco, voy a tener, y si tengo, voy a ser feliz, voy a ser pleno. Ok. Pero ¿qué nos dice este texto de Eclesiastés respecto a cómo debiéramos encarar esto? En primer lugar, deberíamos aprender a esperar en Dios. Porque Él es el Señor del tiempo. Y no solamente Él es el Señor del tiempo, Él es el Señor del orden. Él ha establecido todo. ¿Y qué significa esperar en Dios? ¿Cruzarme de brazos y no hacer nada? Claramente no. Esperar en Dios no es eso. Esperar en Dios significa que para toda decisión que yo tome en mi vida, tengo que considerar a Dios. Y creo que tristemente, eso es lo que menos hacemos. Desde que somos jóvenes hasta que no lo somos tanto, ¿qué lugar ocupa Dios en las decisiones más importantes y en las menos importantes? Obviamente, tú no vas a estar yendo a una cafetería, al proyector, ves la carta y dices, oh, ¿qué café me tomo? Voy a orar. Señor, muéstrame por favor. ¿Me tomo un latte o me tomo un espresso? Sería como, ya, cortala. No se trata de eso. El punto no es ese. Pero sí se trata de tener en consideración que yo no tengo el control. Entonces, pensemos en decisiones más importantes en la vida que tomarse un café, por muy importante que sea tomarse un café. Pero, por ejemplo, ¿me caso o no me caso? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? ¿Trabajo en esto o no trabajo en esto? ¿Compro esto o no lo compro? ¿Invierto en esto o en esto otro? Esas son decisiones importantes. ¿Dios entra en la ecuación o está fuera? El texto nos muestra que ya que Él es el Señor del tiempo, ya que Él ha determinado todas las cosas, claramente Él es el Señor de la ecuación, no está fuera de la ecuación. Y yo necesito considerar eso al momento de tomar una decisión, y por eso debo aprender a esperar en Él, a tomar una decisión en Él, a buscar sabiduría en Él. Segunda cosa, pensando en esto del tiempo, deberíamos todos los días, no de una manera fatalista, sino de una manera sabia, decirnos lo siguiente: voy a morir en algún momento. Porque la Biblia dice que está establecido que todos los seres humanos muramos una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir,
Va a llegar un día en que el Señor del tiempo va a decir, hasta aquí no ha llegado. Y yo estaré en su presencia. ¿Cómo me voy a presentar delante de Él? ¿De qué manera me presentaré delante de Él? Eso está estrechamente vinculado a cuál es mi relación con Jesús. Entonces, pensar en que un día voy a morir me ayuda a esquivar ciertos engaños que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, que tengo muchos años para vivir. Tú puedes tener 30, 40, 50 y te proyectas y dices, bueno, cuando tenga 80 y tantos años, ¿y quién dice que vas a llegar a los 80 y tantos años? No, yo cuando me retire, cuando me jubile. ¿Y quién dice que vas a alcanzar a llegar a ese día? Por eso la Biblia nos dice, ¿quieres redimir? Es decir, ¿quieres utilizar bien tu tiempo? Piensa que un día vas a morir. Porque si todos nosotros supiéramos que el martes a las 2:30 vamos a morir, tengan por seguro que tendría una lista tremenda de cosas que tengo que hacer antes de ese momento. Desde las más profundas hasta las más básicas. ¿Se acuerdan? Hace unos años atrás salió una película de Jack Nicholson y Morgan Freeman, que ambos estaban con cáncer, ¿verdad? Iban a morir. Entonces, Nicholson le sobraba la plata, ¿no? Y Freeman no. Entonces, lo invita a hagamos lo que siempre hemos querido hacer. Y empezaron a saltar en paracaídas, a hacer puras tonterías, ¿no? En el fondo, ellos dijeron, vamos a morir en tal fecha, necesitamos hacer. Entonces, fíjense la lógica. Si yo supiera el momento en que voy a morir, claramente tendría un listado de cosas que sé que tengo que hacer. Es una forma de vivir bien. Es pensar que un día voy a morir. No vivir con miedo, ¿verdad? Hay gente que vive con miedo. Voy a morir. Le sube un poco la presión. Voy a morir. O no sé, se pinchan un dedo. Voy a morir. No estoy hablando de eso, sino que estoy diciendo que la idea misma de que nuestra vida no va a durar para siempre nos debiera llevar a vivir sabiamente. Y también este texto nos ayuda a pensar en hacer buen uso del tiempo que aún tenemos, sin saber cuánto es ese tiempo. Y la Biblia dice que la mejor forma de hacer un buen uso al tiempo que tengo es conocer a Jesús, entregar mi vida a Jesús y vivir para la gloria de Dios. Porque la Biblia también dice que aquí no se acaba la cosa. Los existencialistas, ¿verdad?, con su fatalismo propio, nacemos, morimos, se acaba. Y la Biblia dice, no es así. Hay una eternidad. Pero esa eternidad es diferente dependiendo de la respuesta que en vida le diste a Jesús. Si en vida tú rechazaste a Jesús, si en vida tú no quisiste reconocer que eras un pecador, que necesitabas de la gracia de Dios y que no te entregaste a Jesús, bueno, la Escritura dice que lamentablemente lo único que resta para tu eternidad es condenación. Es lo que la Escritura habla en términos bien claros y se refiere muchas veces a esa condenación como el infierno, un lugar de tormentos,
en lugar de castigo. Sin fin. Pero para aquellos que reconocieron su pecado, lo confesaron, buscaron al Salvador y entregaron su vida a Jesús, dice la Biblia que hay vida eterna. Y es una vida en abundancia. ¿Cómo usar entonces de la manera más sabia mi tiempo hoy? Primero haciéndome esa pregunta: ¿para dónde voy cuando muero? El cristiano tiene la seguridad que solo por la gracia él estará eternamente con Jesús. Solo por la gracia. No porque se porta bien, no porque es perfectito, no porque va a la iglesia, se golpea el pecho, nada de esas cosas. Solo por la gracia, por el favor inmerecido de Dios para su vida, es que él va a estar con Cristo. Pero también aquellos que no están con Cristo debieran saber que lo que les espera es terrible. Porque ninguno de nosotros, por muy rebelde que sea, por muy ateo que se presente, ninguno de nosotros ha experimentado por un instante lo que significa vivir bajo la ira, bajo la justicia de Dios. Todos recibimos de Dios el bien. La Escritura lo dice. La lluvia cae sobre justos e injustos. La tierra produce sobre justos e injustos. Dios está siendo bueno, pero ha establecido un día en que eso va a terminar. Y aquellos que no le reconocieron, aquellos que no quisieron vivir según su voluntad, serán lanzados a la condenación. Entonces es bueno preguntarse frente a este texto: ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta a Jesús? ¿Yo he entregado mi vida a Jesús? ¿Sé para dónde voy? ¿Reconozco que un día esto se va a acabar? ¿Que voy a morir? ¿Y cuando muera? ¿Para dónde voy? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna colocación? Mi experiencia personal con el tiempo es que tengo déficit atencional, entonces me cuesta concentrarme. Y es una lucha constante y muy desgastante porque tiendo a ser desordenado por naturaleza. Y no se trató cuando se venía a tratar, que es cuando es niño. Entonces toda mi vida he tenido que luchar contra mi propio desorden. Y la cosa es que cuando leía eso, lo que sigue después habla sobre el afán, la ansiedad que le produce al ser humano el futuro. Porque nadie lo tiene asegurado materialmente, económicamente, sino que todos vivimos en un mundo incierto. Pero sí hemos tenido una conversión, nos hemos rendido a Jesús y hemos cambiado nuestra vida y somos hijos de Dios, por lo tanto somos cristianos. Tenemos que preguntarnos una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la Biblia, en el Evangelio dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, agregado. Después hay otro versículo que en Gálatas, el que dice: pues nada escrito para nosotros. ¿Qué es esto? Filipenses, en la carta de Pablo. Entonces, yo tengo la tendencia a estar ansioso y afanarme, porque siempre me falta el tiempo. Y a veces me sobra el tiempo cuando estoy aburrido, el tiempo pasa lentamente. Y cuando estoy atrasado con las cosas, pasa muy rápido, y eso nos pasa a todos, porque el tiempo es relativo según nuestra mente, la concentración, digamos, la percepción que tenemos de él.
en la Biblia dice que debemos descansar en Jesús. Eso no es que nos pongamos a dormir, sino que debemos colocar toda nuestra vida en manos de Dios. Y que Él hace que nuestro concepto de existencia humana tengamos prioridades. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? En primer lugar, el rendirle culto a Él, ¿cierto? Y después va dando lo que sigue. Después preocupa de tu familia, de tu trabajo. Y como siempre tenemos tantas cosas que hacer, tenemos que realmente ver lo que es más importante y lo que es menos importante. Obviamente nunca vamos a alcanzar a hacer todo. Eso es imposible. Y tenemos que pensar lo que usted decía, que cuando nos vamos a morir. Hay una expresión esa que decía Carpe Diem, que aprovecha el día de hoy como si fuera el último día de tu vida. Y en realidad eso me costó entenderlo, porque cuando uno es joven como que piensa que va a morir viejo. Y obviamente las personas se mueren jóvenes también. Es verdad, es verdad. Se mueren hasta la guagua. Muchas gracias. Y eso me llevó a confiar plenamente en el Señor, que no debo estar preocupado por el mañana, pero sí debo estar preocupado por el hoy y el ahora. Y confiar plenamente en Él, que Él quiere lo mejor para mi vida, es hacer su voluntad. Y el hacer su voluntad es hacerle caso. Cierto. Salió un poco largo, pero... No, está bien, no hay problema. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Algo? ¿Algo? ¿Sí? Escuchando un poco a Gabriel y a ambos en realidad, no hay que olvidar que el tiempo también es una construcción mental, una construcción que podemos hacer en la medida que somos capaces de construir memoria. Si no tuviéramos la capacidad mental, digamos, o cognitiva de crear memoria, no seríamos conscientes de un pasado, sino que estaríamos viviendo en un presente eterno. Entonces, por ahí también nosotros mismos nos hacemos malas jugadas, tal vez, en ese sentido, cuando establecemos estas preocupaciones que están constituidas, en definitiva, en también nuestros recuerdos y la posibilidad de proyectarnos en el futuro también. Y en virtud de eso vamos en realidad exigiéndonos cada vez más y vamos preocupándonos cada vez más y en definitiva nos vamos ahogando en un vaso derecho, o en un vaso de agua. Pero nos ocurre eso, entonces tal vez por ahí hay que tener conciencia también de que desde la fe y desde Dios, intentando entenderlo desde ahí, si nosotros nos preocupáramos, por ejemplo, de ese futuro y de la posibilidad de que vayamos a morir pronto, y supiéramos el día en que eso va a ocurrir, sería un caos. O al revés, sería muy planificado porque finalmente todos estaríamos organizados para poder cumplir todo lo que necesitamos hacer antes de eso. Y me surge la pregunta en definitiva si está bien o no saber o no cuál es el día final de cada uno de los que Yo creo que tu pregunta es súper buena. ¿Verdad? Ahora, en el fondo lo que la Escritura nos dice es que tenemos que estar conscientes de que ese día va a llegar y que estemos preparados. Utiliza muchas veces expresiones como velar, vigilar, estar atento, para que entendamos que esta es una etapa dentro de un proceso más largo. Entonces la exhortación de la Biblia es que no nos quedemos solo tranquilos con el correr del tiempo y digamos, bueno, será. Porque va a llegar un día y que vamos a morir y vamos a estar en presencia de Dios. O sea, siempre ese día, la Biblia lo contrasta con lo que va unido al día, que es rendir cuentas finalmente delante de Dios. También vivimos en un mundo donde a la gente no le gusta rendir cuentas, ¿verdad? Yo no quiero que me pidan explicaciones de lo que hago. Pero Dios ha estructurado la creación de esa manera. Que un día vamos a estar delante de Él y Él va a
Es decir, ok, ¿y ahora? Eso es lo que en la Biblia se conoce como el juicio, el día del juicio. Entonces esa idea que nos presenta de ese día final, que está unido con el juicio, es para que estemos conscientes de que no se va a acabar este tiempo y que seamos sabios en la manera en que vivimos esto. Y sabiduría en la Biblia está estrechamente vinculado con hacer la voluntad de Dios. Eso es ser sabio. Ser sabio en la Biblia no es tener un cúmulo de conocimientos, tener un PhD, nada de eso. La Biblia, ser sabio, es conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Esa es la sabiduría. Por eso dice el apóstol Pablo que la sabiduría del mundo tiene menos a la sabiduría de Dios, pero que a su vez para Dios la sabiduría del mundo es locura. Y el mundo no puede entender la sabiduría de Dios porque le parece locura. La gente tiene muchas veces la impresión de que si hace la voluntad de Dios es como vivir en esclavitud. Y dice, yo no quiero vivir bajo normas de nadie. Pero eso no existe. Todos vivimos bajo normas. O las que yo me autoimpongo, o creo yo, o las que la sociedad me impone, o las que el país donde vivo me impone, en fin. Entonces, Dios dice que si vivimos bajo su voluntad, que en definitiva, como Él expresa su voluntad en su palabra, ahí tú conoces lo que Dios quiere. No a través de la reflexión filosófica, sino que nosotros nos damos cuenta que Dios ha dado a conocer cuál es su voluntad. Y está aquí, en la Biblia. Entonces, conociendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, yo vivo sabiamente y sé que vendrá ese día y que estaré en presencia de Él. Pero para el cristiano ese día no le produce miedo. Y eso es importante. ¿Pero por qué no le produce miedo? Porque él sabe que no hay condenación para él en ese día. La persona en realidad que debiera temer a ese día, nos dice la Escritura, es aquel que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios. Porque en ese día finalmente se le va a pedir cuentas. Porque como somos, nos dice la Biblia, criaturas de Dios, somos dependientes de Dios. El ser humano tiene esta falacia en su cabeza que él puede ser autónomo. La Biblia dice, no eres autónomo. Tú eres una criatura y por ser criatura eres dependiente. Pero también eres persona, no solo criatura, eres persona y eres responsable. Entonces ahí está lo que vez tras vez la Biblia dice, página tras página. Sé responsable con lo que Dios te ha dado. Porque un día Dios va a pedir cuenta. Ahora, el punto está en que cuando yo me presente delante de Dios, yo no voy a poder sacar un currículum y decir, mira, fue todo esto lo que yo hice. Entonces, merezco entrar, ¿verdad? No va a pasar así. Porque la Biblia dice también que si quisiéramos ser salvos por nuestras propias obras, tendríamos que ser perfectos. Y yo no sé tú, pero yo no soy perfecto. Totalmente imperfecto. Y creo que todos los seres humanos somos imperfectos. No hay nadie perfecto, no hay nadie, como dice la Biblia, no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que me entienda, no hay nadie que haga la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser mi carta de presentación ese día? El cristiano dice, los méritos de Cristo Jesús. Porque Él es el único que cumplió perfectamente la ley. La Biblia nos dice que Él no pecó en nada. O sea, está diciendo, Él no infringió un solo precepto de la ley de Dios. Jamás tuvo un pensamiento corrupto. Jamás tuvo una palabra corrupta. Jamás tuvo una acción corrupta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él muere por pecadores y se produce el gran intercambio. ¿Y cuál es el intercambio? Cuando yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, su justicia perfecta ahora es mía. Y mi pecado fue cargado por Él. Entonces por eso ya no hay más condenación, como dice Pablo en Romanos, para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces llegará ese día, y en ese día el cristiano va a decir, cuando se le pregunte, ¿por qué? Porque Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Y qué se le dirá?